Ya, señoritas, bienvenidas, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, martes 6 de abril. Y para el día de hoy vamos a efectuar tres actividades. La primera va a ser finalmente terminar de corregir el diagnóstico. Nos falta súper poco y no quiero dejarlo incompleto, porque me estuve fijando y nos faltan cuatro preguntas, ¿no? Así que lo vamos a hacer rápidamente. Una vez que hagamos eso, vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con la descarga de documentos del Classroom, porque es súper importante en matemática descargar los documentos, porque si no, no pueden ver toda la información, todo lo que aparece, sobre todo fórmulas, números y letras que sean escritas mediante el editor de ecuaciones del Word. Y lo principal, y creo que vamos a ocupar gran parte de la clase en ello, tiene que ver con los números imaginarios. Vamos a trabajar un poco números imaginarios, que fue un concepto que el año pasado se vio, pero creo que no con tanta profundidad. Y vamos a hacer hincapié en algunos contenidos bien potentes relativos a este tema de números imaginarios. Así que partamos con el tema del diagnóstico. Cualquier pregunta, cualquier consulta, ustedes ya saben que pueden levantar la manito o activan su micrófono o a través del chat. Siempre estoy atento acá. Y comencemos entonces con lo primero. Voy a presentar, compartir pantalla. Y como les dije, nos quedaban cuatro preguntas del diagnóstico por corregir entre todos. Vamos entonces con eso. Resolución del diagnóstico, parte 3 y última. Esto se va a subir al Classroom durante el día. Vamos entonces con la pregunta número 12, que tuvo cuatro respuestas correctas y seis incorrectas. Vamos a ver de inmediato de qué se trataba. La número 12. La número 12 tenía que ver con logaritmo. Y esto de logaritmo tiene que ver mucho con potencias. Y las potencias tienen que ver mucho con raíces. O sea, los tres conceptos están relacionados entre sí. Pero es de mucha ayuda el concepto de potencia para poder desarrollar o calcular un logaritmo. Y dependiendo de lo que se pida, base, argumento o resultado de un logaritmo, eh, vamos a efectuar algún cálculo con este concepto de potencia. Entonces nos preguntaban acá, logaritmo en base 3 de x es igual a 4. Tenemos que averiguar el valor de x. Y x está ubicado en el argumento del logaritmo. El argumento, o sea, el logaritmo tiene algunas partes. El numerito que está acá pequeñito, que está como en diagonal a la palabra log, es la base. Logaritmo, por eso yo dije logaritmo en base 3. X es el argumento, igual 4 es el exponente. Entonces lo que vamos a hacer para poder determinar cuánto vale x, transformar este logaritmo a potencia, porque tenemos esa posibilidad. Entonces voy a escribir acá, pregunta 12,
Logaritmo. Profe, ¿Sí? creo que ese ya lo hicimos la clase pasada. Sí, ya lo realizamos. A ver, vamos a ver. Ah, si alcanzamos a hacerlo. Sí. El 2 está listo entonces. Falta 4, 6 y 9. Vamos por la 9 entonces. La 9. La 9 tuvo mitad y mitad. El 50% respondió correctamente. Tenía que ver con geometría y teoremas. La pregunta era, ¿cuál es la medida del segmento PC en la circunferencia que se muestra en la imagen? Entonces nos fijábamos bien y aquí teníamos que aplicar el teorema que se denomina teorema de las cuerdas. Y nos están preguntando específicamente por el segmento PC. Aquí está el punto P y aparecen varios segmentos, el PD, el PD, el PA y el PC. Entonces, para determinar cuánto mide el segmento PC, que está dentro de la circunferencia, está en su parte interior, vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. Según teorema de las cuerdas, esto lo vamos a ver rápidamente porque en unas semanas más vamos a profundizar más en los teoremas también. Según teorema de las cuerdas, C tiene dos puntos. Y este teorema está basado en multiplicaciones de medidas de segmentos. Y aquí este punto interior P es el que nos guía. Entonces, ¿por qué se llama teorema de las cuerdas? Porque tenemos la cuerda, por ejemplo, AB. Una cuerda es la unión entre dos puntos de la circunferencia. Entonces tenemos el punto A, el punto B, los unimos y al unirse se genera un segmento que se llama cuerda. Lo mismo pasa acá con CD. Tenemos un punto C en la circunferencia, un punto D, los unimos y se genera la cuerda CD. Y como estas cuerdas se cruzan, hay un punto interior, el punto P, el punto de intersección de las cuerdas. Entonces, eh, Cintia, ¿con cuál segmento te gustaría trabajar primero? ¿Con AB o con CD? A ver, Ya, trabajemos con AB. Trabajemos con AB. Entonces nos fijamos en el punto P, que es el punto guía, y a partir de P uno empieza a determinar los segmentos que se forman. Entonces partamos de P y vayámonos a el punto A. Y ahí tendríamos el segmento PA. Entonces vamos a escribir PA. Y ahora trabajando con la misma cuerda AB y con el mismo punto P, vamos hacia el otro segmento que se origina dentro de esa misma cuerda, que sería PB. Y aquí se forma la multiplicación. La multiplicación es entre las medidas de dos segmentos de una misma cuerda. Entonces sería PA por PB. Igual, como ya trabajamos en esa cuerda, nos vamos a la otra, siempre trabajando con el punto P como punto guía. Y ahora vamos a irnos al punto D, o podríamos irnos al punto C, como queramos nosotros, porque son multiplicaciones que se forman. Vámonos al punto D y vamos a formar el segmento PD.
escribimos PD, pero no como segmento, sino como medida. Por eso no le coloco la flechita arriba de segmento, porque estamos trabajando con medidas. Y al eliminar la flechita que va arriba, estamos hablando en matemática que estamos tratando con medidas. Por, seguimos en la misma cuerda y nos falta por último irnos desde P a C. Y se forma la medida PC. Eso es lo que mide el segmento PC. Y ahí se formó el teorema. Ese es el famoso teorema. Van a tener siempre dos cuerdas intersectadas entre sí en un punto y se forma esa multiplicación. La primera multiplicación es a partir de una de las cuerdas y la segunda a partir de la cuerda que nos faltó. Y ahora es solamente reemplazo. Vamos a reemplazar cada una de esas medidas por el valor que tiene cada una. Entonces nos vamos a ir fijando y PA, ¿cuánto mide PA? 10 centímetros. 10 Muy bien. centímetros. Vamos a colocar 10 por ahora porque vamos a dejar la unidad de medida para el final. Veamos cuánto mide PB, el segmento PB. 2. Muy bien. 2 igual. Veamos cuánto mide PD. 5. Bien. Por PC es la que falta. Y PC dice que vale X, o sea, vamos a colocar X ahí. Se va a formar una ecuación de primer grado. Y vamos a hacer los cálculos respectivos. 10 por 2 entonces nos daría 20. 5 por X, vamos a eliminar el puntito porque cuando uno multiplica un número por una letra, lo único que hace es juntar el número y la letra. Entonces vamos a eliminar el punto y nos queda 20 es igual a 5 por 5X. Vamos a resolver la ecuación. ¿Qué hacemos con el número 5 que está multiplicando la X para dejar a la X, que es la incógnita, solita? Pasa a dividir. Muy bien, el 5 que estaba multiplicando a la X va a pasar dividiendo al 20. 20 partido 5 es igual a X. Y por último, hacemos ese cálculo. 20 partido 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos da 20 partido 5? 4. 4. Y ahora colocamos la unidad de medida, que era centímetros, y hemos determinado, mediante el teorema de las cuerdas, cuánto medía el segmento PC, que era efectivamente el que nos pedían, y al cual le habíamos colocado X, 4 centímetros. Y siempre ocurre eso para el teorema de las cuerdas. Van a tener una circunferencia, van a tener dos cuerdas que se intersectan en un punto, y ahí uno forma las multiplicaciones. Ya, vamos a... Esta era la 9. Vamos a la 6. Lista la 9. La número 6. También con teoremas de la circunferencia. Dice, sea C una circunferencia de centro O, punto seguido, si la medida del ángulo ACB, nos entregan la medida del ángulo ACB, es igual a 42 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo AOB? Y nos fijamos, ahí está AOB.
Y la primera parte es súper importante porque es la información que nos entregan acerca de la figura que se muestra en la imagen. Y en este caso una circunferencia que se llama circunferencia C, que no tiene que ver con ese punto C, sino que se llama C, porque es la inicial de de la palabra. Y su centro es O. ¿A alguien se le ocurre cómo se llamará el ángulo AOB en esta circunferencia? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Dónde está ubicado el ángulo? La mitad. En la mitad, que en otras palabras es lo mismo que el centro. Por lo tanto, AOB es un ángulo del centro. Cada vez que tengamos una figura, en este caso una circunferencia, y el vértice del ángulo esté ubicado en el centro, a ese ángulo lo vamos a llamar ángulo del centro. ¿Y alguien tiene alguna idea de cómo se podrá llamar en matemática, específicamente en geometría, el ángulo ACB? No, vamos a verlo entonces. El ángulo ACB, este tipo de ángulos que tienen el vértice en la circunferencia, en cualquier punto de la circunferencia, se denomina ángulo inscrito, porque está dentro de la circunferencia. Y su vértice es un punto de la circunferencia. Entonces tenemos un ángulo de centro y un ángulo inscrito. Y aquí entonces vamos a ocupar el teorema del ángulo del centro. Pregunta 6. Teorema del ángulo del centro. Este teorema es súper sencillo. Y dice lo siguiente. La medida del ángulo del centro de una circunferencia mide el doble de lo que mide el doble de la medida del ángulo inscrito. Pero además de este teorema, podemos ocupar el teorema al revés, que no se llama al revés, pero se ocupa de manera inversa a este, teorema del ángulo inscrito. Aquí uno elige el que más le acomode porque los dos teoremas están relacionados. Y el teorema del ángulo inscrito dice, la medida del ángulo inscrito de una circunferencia mide la mitad de la medida del ángulo del centro. Entre paréntesis voy a colocar para ambos teoremas. Esto siempre y cuando subtiendan el mismo arco. Y lo mismo ocurre para el teorema del ángulo inscrito. Ustedes se preguntarán qué significa eso. Vamos a ver la figura. La figura posee un ángulo de centro, posee un ángulo inscrito, y si se dan cuenta, el arco del ángulo del centro es AB. Recordemos que un arco es una parte de la circunferencia formada por dos puntos de ella.
Y si se dan cuenta, el ángulo inscrito, que es el ángulo ACB, también posee el mismo arco. A eso se refiere que subtienden el mismo arco. Ambos pertenecen o ambos nacen del mismo arco. Entonces, cuando ambos ángulos nacen del mismo arco, uno puede aplicar el teorema. Si no subtienden el mismo arco, no podemos aplicar el teorema del ángulo de centro o del ángulo inscrito. Así que aquí sí podemos hacerlo porque subtienden el mismo arco. Y aquí ustedes van a elegir es que nos están entregando la medida del ángulo ACB, la medida del ángulo inscrito. Entonces, dijimos, la medida del ángulo inscrito de una circunferencia mide la mitad de la medida del ángulo de centro. Y la medida del ángulo de centro de una circunferencia mide el doble de la medida del ángulo inscrito. Nos están pidiendo la medida del ángulo de centro. ¿Cuál como que nos ayuda más? ¿El teorema del ángulo del centro o el teorema del ángulo inscrito? Que en el fondo son prácticamente lo mismo, pero El teorema del ángulo del centro. claro, como nos piden la medida del ángulo del centro y nos entregan la medida del ángulo inscrito, vamos a ocupar el teorema del ángulo del centro, que es más específico y nos sirve más aún, es más explícito. Dice la medida del ángulo del centro de una circunferencia mide el doble de la medida del ángulo inscrito, y la medida del ángulo inscrito la dan. Entonces, si la medida del ángulo inscrito ACB es 42 grados, ¿cuánto va a medir el ángulo de centro A o B? 84. Muy bien, porque el teorema dice que es el doble. Entonces, según teorema del ángulo de centro, dos puntos, insertar acá ecuación medida del ángulo A o B va a ser igual a doble significa multiplicar por 2, 2 por la medida del ángulo inscrito, y el ángulo inscrito es ACB. Entonces medida del ángulo B, A o B va a ser 2 por 42 grados, y finalmente eso nos da como resultado 84 grados. Entonces ahí uno empieza a jugar con este tipo de preguntas. Yo les puedo preguntar por la medida de un ángulo inscrito, por la medida del ángulo del centro. Si les pregunto por la medida del ángulo inscrito y les doy la medida del ángulo del centro, ustedes calculan la mitad de la medida del ángulo del centro. Y si les pido la medida del ángulo del centro y les doy la medida del ángulo inscrito, como era este ejercicio, calculo el doble de la medida del ángulo inscrito y obtengo la medida del ángulo del centro. Ahí está el teorema. Y rápidamente les voy a decir así en palabras, sin escribirlo, también podemos determinar la medida del arco. Este arco mide lo mismo que el ángulo del centro. Así que yo les puedo preguntar por el arco. Entonces, ¿cuánto mediría el arco? 84. 84 grados porque coincide con la medida del ángulo del centro. Y por lo tanto, si yo les entrego la medida del ángulo inscrito, que en este caso era 42, también podemos determinar la medida del arco multiplicando por 2 la medida del ángulo inscrito. Se desprende otro teorema ahí que tiene que ver con el arco y el ángulo inscrito y el ángulo del centro. Pero eso se lo digo rápidamente en palabras, después lo vamos a ver de manera formal y escrito. Lista la 6, pasemos a la 4, que es la última.
Nos falta que fue respondida por el 60% del curso que rindió el diagnóstico de manera correcta. Fue la pregunta que tuvo más respuestas correctas y vamos a ver cuál era. Era solamente identificar, observar y decir, ¿aquí nos arriesgamos o nos arriesgamos? Esas eran las dos opciones, porque era pregunta obligatoria. Y la pregunta era, ¿cuál es la parte real del número complejo z que se muestra en la imagen? Z igual menos 4 menos i. Un número complejo siempre tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. La parte real es el numerito que está solito, con signo incluido. Y la parte imaginaria es el número que acompaña a la letra i con signo también incluido. Entonces, en este caso, ¿cuál es la parte real? -4. Muy bien, menos 4 era la parte real porque es el número que está solito incluido su signo. Pregunta 4. Esto se escribe matemáticamente re de parte real, entre paréntesis, del número complejo z es igual a menos 4. Y si yo les preguntara por la parte imaginaria, la simbología es im z, de imaginaria, im. im, paréntesis z igual, en ese caso sería menos 1. Y ahí también uno juega con las preguntas y uno puede preguntar por la parte real, por la parte imaginaria. Es solamente identificar. Eso con respecto al diagnóstico, ya estaría completamente corregido. No sé si hay alguna consulta, duda, pregunta con respecto a esto. No, profe. Ya, Gloria, gracias. Eh, Segunda parte, vamos al tema del Classroom, porque vamos a ver algunas cositas dentro de lo que nos queda que tiene que ver justamente con esto de los números imaginarios. Y voy a subir una pequeña guía de ejercicios que no va a ser evaluada, tampoco es obligatoria que la desarrollen, pero lo ideal es que lo desarrollen. Y vamos a ver entonces cómo se descarga. Vamos a ir a el Classroom. Se supone que ustedes ingresan acá, Classroom cuarto medio B, van a la parte de trabajo en clase y se van a encontrar con todas las clases. Tenemos la clase de hoy día que no he subido nada aún porque estamos desarrollando la clase. Tenemos la clase 4 que fue el día martes 30 de marzo y se van a encontrar con consultas y pueden hacer consultas, las preguntas que quieran. Ahí yo estoy revisando de vez en cuando. Y si no llego a responder es porque no me fijé, así que me pueden preguntar al correo. Y en el correo de inmediato siento el mensaje, el ruido del celular y llega y estoy más atento incluso a las consultas de acá. Pero veamos, recursos para el aprendizaje, sección 2. Por ejemplo, acá tenemos la clase y tenemos un documento Word. Yo voy a subir entonces una especie de mini guía de ejercicios relacionado con lo que vamos a ver ahora dentro de este tiempo. Y como les dije, tienen que sí o sí descargarlo porque si no, no van a ver todo. Vamos a pinchar acá. Y aquí se van a dar cuenta. Aquí está resuelto el diagnóstico, pero la parte 2 que no alcanzamos a hacerlo completamente. Y si se pueden dar cuenta, en la uno no hay nada. Y ustedes van a decir, profe, ¿qué pasa acá si no hay nada? No se ve nada. En la 3 hay palabras, todo lo que es palabras, texto no hecho con el editor se va a ver. Y lo que está hecho con el editor no se va a ver. Teorema del ángulo interior, hicimos algo pero no se ve. Esta es la vista previa donde todo lo que yo haga con el editor de ecuaciones no se va a ver. Así que están obligadas a descargar. ¿Cómo se descarga? Repasemos. Hay alguna persona, lo más probable es que sepa cómo se hace, o varias personas, o quizá todo el curso, pero vamos a repasar.
Vamos a la parte superior derecha donde están los tres puntitos de manera vertical. Pinchamos ahí. Abrir en una ventana nueva. Este es el camino que yo conozco, a lo mejor hay otro que no conozco. Y nuevamente se van a encontrar con lo mismo, que no se ve. Pero el menú se agrandó y ahora aparecen varias opciones más. Agregar un comentario, imprimir. Y aquí está la función importante, que es la función descargar. La flechita hacia abajo con una bandeja. Descargan, hacen clic ahí y automáticamente en la parte inferior izquierda se va a descargar. Entonces aprieto descarga y aquí apareció el documento. Y para abrirlo, pinchan ahí, o si llegasen a perderlo, lo van a encontrar en descargas del computador. Y aquí está, resolución del diagnóstico parte 2, y lo encontramos. Lo pueden encontrar en descargas, o si no va a quedar acá abajito, y pinchan una vez y se va a abrir, y ahora vamos a poder ver todo. Lo que no se podía ver, se va a poder ver ahora. Y aquí está toda la simbología matemática, que no lo permite ver la vista previa, pero que sí lo permite ver cuando uno hace la descarga. Todos los símbolos, los signos, las letras, esa potencia que no se veía, ese cálculo que tampoco se veía, esto de los ángulos, el teorema, y de esa forma lo descargan y para trabajarlo pueden trabajarlo mirando desde el computador y van resolviendo en el cuaderno, eh, imprimen la guía, la pegan en el cuaderno como ustedes quieran, como más les acomode. Lo importante ojalá es tratar de avanzarlo y hacerlos, pero no es obligatorio. Ya, y vamos a la tercera parte que tiene que ver con los números imaginarios. Vamos a avanzar un poquito en eso. Vamos entonces. Ya, y aquí está. Vamos a ocupar este cortísimo tiempo que nos queda en ver lo principal por último. Quizá no todo, pero vamos a ver lo principal. Este concepto se denomina números imaginarios. Matemática, obviamente. Quien les habla, Cristian Garay, la educadora Elga Fernández. Y primera pregunta que les voy a hacer, que ya de alguna manera vimos esto, pero rápidamente en el diagnóstico y en la corrección y la retroalimentación que hicimos. Primera pregunta para todos. ¿Es posible resolver la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual 0? La respuesta es sí o no. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribirlo o pueden decírmelo, como ustedes quieran. Lo que creen, sí o no. Sí. Ya, por ahí me dijeron que sí. ¿Alguien más que esté de acuerdo con esa afirmación? Sí. Sí. Ya. Tenemos a tres personas que dicen que sí. ¿Hay alguna persona que diga que no? Que sea pesimista y diga no, 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 no se puede. Que diga no, no es el caso, no se va a poder, es complicado, es rara la ecuación. Al parecer no, ya. Todos dicen que sí, yo también digo que sí, y efectivamente, sí se puede. Toda ecuación cuadrática se puede resolver. Pero lo diferente de esta a las otras que ya se han visto en algún momento es que las soluciones ya no van a ser números reales, van a ser números imaginarios. Esa es la diferencia entre esta ecuación cuadrática y las otras que se trabajaron en algún momento. Veamos cómo se desarrolla. Aquí está la respuesta. Sí, es posible resolverla. Pero la solución de esta ecuación es un número imaginario. O dos números imaginarios, pero como vamos a trabajar con la parte positiva solamente, ahí yo coloqué un número imaginario. ¿Por qué? Y la respuesta o la justificación es porque no existe un número real
que elevado a 2 nos entregue como resultado un número negativo. Y ya nos estamos anticipando un poco al desarrollo del ejercicio. ¿Por qué será esa justificación? ¿Por qué colocamos esa justificación? Y la justificación tiene que ver con el desarrollo del ejercicio. Vamos al desarrollo del ejercicio. Aquí está copiado. X cuadrado más 1 igual 0. Y aquí uno empieza a tomar algunos caminos, a decidir, ver qué podemos hacer, qué cambiamos de posición. Y lo primero que se hace acá, que ya se vio en un ejercicio que hicimos en el diagnóstico, lo primero que se hace es mantener el x cuadrado antes del igual. Se mantuvo a la izquierda del igual, el x cuadrado no sufrió cambios, el 0 desapareció porque no tiene sentido que lo sigamos manteniendo, y el 1 que estaba antes del igual, que estaba sumando antes del igual, pasó restando después del igual. O sea, hubiera sido 0 menos 1, pero el 0 no se escribe y nos queda menos 1. Eso es lo primero que hacemos para este tipo de ecuaciones. Después, como uno quiere averiguar cuánto vale el x y no el x elevado a 2, tenemos que hacer algo que nos permita eliminar este exponente 2. Y para eliminar ese exponente 2, lo que se hace es aplicar una función que se llama función raíz cuadrada. Cada vez que uno tiene algo elevado a 2, si uno aplica raíz cuadrada, ese 2 automáticamente desaparece. Y por eso que en la tercera línea ya no aparece el 2, porque al aplicar raíz cuadrada desaparece el 2 y nos queda x. Igual, aquí aparece un más menos. ¿Por qué un más menos? Porque dijimos que la solución o las soluciones de una ecuación cuadrática son dos. Por eso aparece una positiva y una negativa. Pero, como les dije hace unos segundos, vamos a trabajar con la parte positiva, pero igual lo escribimos, parte positiva y parte negativa. Y el menos 1 que estaba aquí, sin nada, ahora quedó dentro de una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque estamos aplicando raíz cuadrada a toda la igualdad. Con el x cuadrado, ¿qué pasó? Desapareció el 2. Con el menos 1 quedó encerrado en la raíz. Y aquí un matemático dijo, a esto que está pasando acá, que no se había visto antes, porque estábamos acostumbrados a trabajar con raíces cuadradas de números positivos, raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 5, puros números positivos que se podían calcular dentro de los números reales. Ahora apareció algo que se llama unidad imaginaria. ¿Por qué se llamó así? Porque, volvamos a la justificación, ¿existe la raíz cuadrada de menos 1 en los números reales? La respuesta es no. Y aquí está la respuesta también justificada. ¿Por qué? Porque no existe un número real que elevado a 2 nos entregue como resultado un número negativo. Entonces aquí uno podía empezar a probar y decir, ¿será 1? No, porque 1 elevado a 2 es 1 por 1 y me da 1, no me da menos 1. ¿Será menos 1? No, porque menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, y eso nos da 1 también. Todo número elevado a 2 siempre va a ser positivo. Y aquí tenemos algo nuevo, que es un número negativo, y en este caso es menos 1. Ya, entonces se inventó lo que tiene que ver con los números imaginarios. Ya este raíz cuadrada de menos 1 se le llamó, como dice la nota acá, unidad imaginaria. Entonces, ahora cada vez que ustedes se encuentren con la raíz cuadrada de menos 1, automáticamente van a decir, ah, no, pero eso no es raíz cuadrada de menos 1, es i. Y la letra i es unidad imaginaria. Entonces, la solución de esta ecuación en particular es x igual más menos i. O sea, la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Este ejercicio nos permite introducirnos en el mundo de los números imaginarios. No sé si hay alguna duda con respecto a este desarrollo, o se entendió más o menos, porque vamos a seguir practicando en todo caso.
Sigamos. Como estamos trabajando con los números imaginarios, obviamente que tenemos que definirlos. Y vamos a definir lo que es un número imaginario. Un número imaginario es un número que posee una forma. ¿Qué forma posee? La forma BI. Y la letra B aparece destacada. Siendo B un número real. O sea, B va a ser un número real. Y dentro de los reales están los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Y a todo ese conjunto se le llama conjunto de los números reales. Y aquí tenemos algunos ejemplos. 5i, menos 3i, un cuarto i, raíz cuadrada de 3i. Todos esos números son números imaginarios. Entonces, cuando ustedes vean en un libro o cuando vean eh, en internet, en Google, algún número que tenga una letra i, ustedes van a decir de inmediato, ah, este es un número imaginario. Esos son los famosos imaginarios, los que tienen una letra i al ladito. Y vamos a hacer lo último para finalizar la clase, resolver una ecuación cuadrática de este tipo. Y vamos a guiarnos con los pasos que se ocuparon acá. Resolver el x cuadrado más 1 igual 0, porque es bastante parecido, pero en vez de un 1 ahora aparece una fracción un cuarto. Seguimos los pasos que se siguieron acá. ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿A quién se le ocurre? Dejarla ahí al lado del igual. La X. Muy bien, dejar el x cuadrado antes del igual solito, que significa despejar la incógnita. Entonces, para despejar la incógnita hay que dejarla sola. Eso significa que el un cuarto tiene que moverse de ahí. ¿Dónde va a quedar el un cuarto y cómo va a quedar el un cuarto? Menos un cuarto. Muy bien, entonces nos va a quedar x cuadrado igual a menos un cuarto. Muy parecido a lo que se hizo acá. Aquí nos quedó x cuadrado igual menos 1. Aquí nos va a quedar x cuadrado igual menos un cuarto. ¿Qué más se hizo acá en el segundo paso? Ahí está el símbolo, el slash del computador y el símbolo para que desaparezca el 2. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se llamaba eso? Yo lo nombré varias veces. La Raíz raíz. cuadrada. Muy bien, Pilar, muy bien, Gloria. Vamos a aplicar raíz. Al aplicar raíz, la incógnita va a quedar sin su exponente 2 y el un cuarto, perdón, el menos un cuarto va a quedar encerrado en una raíz. Y hasta ahí podríamos llegar con lo que vimos con este ejemplo. Lo estamos haciendo de forma mental. Y ahora van a aparecer algunas partes nuevas porque tiene que aparecer esta letra I y hasta el momento no aparece la letra I. Y ahora vamos a seguir con el desarrollo. Y se van a dar cuenta de que va a estar escrito lo que ustedes mencionaron. Aquí está el desarrollo. Primero, el ejercicio. Ahí está el ejercicio. Segundo, la incógnita quedó sola. El un cuarto que era positivo en un lado quedó negativo en el otro. Se aplicó raíz. Desapareció el exponente 2 y el menos un cuarto quedó encerrado en una raíz cuadrada. Lo que viene ahora es nuevo, porque tenemos que ser capaces de fabricar la unidad imaginaria. Y la unidad imaginaria la vamos a fabricar utilizando una multiplicación. Entonces, dice acá x igual a la raíz cuadrada de un cuarto por menos 1. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ven de nuevo? El menos uno. Apareció un menos 1, que era la idea, porque tiene que aparecer un menos 1 para que aparezca la letra I imaginaria. ¿Qué más ven ahí nuevo que no estaba en la tercera línea, que ahora está en la cuarta? Multiplicación. Hay una multiplicación que también apareció. ¿Qué pasó con el un cuarto? Que
En la tercera línea, por ejemplo, pueden ver que dio menos un cuarto y ahora hay un cuarto. O sea, ¿a quién le pasamos de signo? Al 1. Al 1, exactamente. Eso fue lo que pasó en la cuarta línea. Vamos a la quinta. En la quinta, ¿a alguien se le ocurre qué pude haber hecho? ¿Qué pasó en la penúltima línea? Separó al menos uno en raíz. Bien, exacto. Se hizo una separación que se puede hacer cuando hay dentro de una raíz una multiplicación. Lo que se hace es que cada término que está dentro de la raíz tenga su propia raíz. Entonces, el un cuarto quedó con su raíz cuadrada por el menos uno quedó con su raíz cuadrada. Y aquí volvemos a la nota. La nota decía que la raíz cuadrada de menos uno se llama i, la unidad imaginaria. Y hemos logrado fabricar el i. Entonces, raíz cuadrada de menos uno en la última línea, ya en la parte final, ya no se llama raíz cuadrada de menos uno, se llama i. Y el un cuarto, ¿por qué se transformó en un medio? Y con esto terminamos. ¿Quién me podría decir por qué se transformó en un medio? Porque sacó raíz de un cuarto. Exacto. Cuando tengamos la posibilidad de determinar la raíz cuadrada de un número, o en este caso, que también es un número, pero de una fracción, lo hacemos. Y la raíz cuadrada de uno es 1 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ahora ya desapareció el símbolo de raíz. Respuesta final, x igual un medio i. No le coloqué el más menos porque dijimos que vamos a trabajar con la parte positiva. Y lo vamos a dejar hasta acá porque ya estamos en la hora. Vamos a continuar en la siguiente clase. Y cuando avancemos en la siguiente clase, ahí recién les voy a subir la guía, porque la guía contempla una parte que no vimos ahora, que es las potencias de i. Así que por ahora no voy a subir la guía, la voy a subir el día viernes una vez que finalicemos con la clase del viernes. Voy a tomar lista ahora y las dejo libres y los dejo libres. Ya, señoritas y caballeros, los dejo, estamos listos. Si hay alguna consulta o duda, háganmela saber nomás, correo o ahí en la sección consultas. Y por ahora estaríamos listos. Ha sido un gustazo verlos nuevamente, después de un feriado largo. No nos vimos el viernes. Que estén muy bien, chiquillas, chiquillos. Chao, que estén Ya, todos profe. bien. Cuídense. Chao. 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 Chao, chao. Adiós.